Pues saludos y muy bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Una semana más estamos aquí en este programa que tanto nos gusta, de aquí, de toda la vida. Y es que en este programa compartimos un ratito de televisión con personas que tienen una historia que contar, que tienen una larga vida y muchas anécdotas, sobre todo muchos recuerdos, y en este caso han cosechado una larguísima lista de amigos. Aunque es un matrimonio, ahora se lo voy a presentar, aunque él no es de San Pedro, él dice que es de aquí de toda la vida, porque llegó muy jovencito y aquí ha hecho su carrera profesional y, como le decía, es una persona muy, muy querida en San Pedro Alcántara. Y bueno, y su mujer, que es la auténtica sanpedreña, también ha venido a acompañarles. Estamos en Dairín de Decoración. Ya saben que mandamos un agradecimiento a Fernando Guerrero, que como siempre es tan amable y nos deja hacer esta entrevista, porque estamos aquí muy cómodos en un sitio precioso. Bueno, pues les voy a presentar. Ya les digo que hay mucha gente, seguramente mucha gente de San Pedro, que no sabe los apellidos. Ahora, si yo les digo que tengo aquí sentado a mi izquierda a Jesús el practicante, ya dirán todos, hombre, Jesús el practicante, pero su nombre es Jesús Basilio, es su nombre, Martín Francisco. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe usted que hay mucha gente que no sabe sus apellidos? Es posible. Porque en San Pedro era con el apodo, claro. Jesús el practicante. Claro. Claro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y le doy las gracias especialmente porque sé que esto de la televisión no le hace mucha gracia, pero ha dicho, bueno, vamos a recordar un poquito cómo ha sido su vida. ¿Y por qué me han traído los demás? Un poquito. Porque Bueno. Ellos han... Lo primero que le voy a preguntar, ¿usted ha sido feliz en su vida? Pues sí. ¿Ha tenido una vida satisfactoria? Sí, estoy encantado de la vida que he llevado y contento de haberla Y contento. vivido. Y de vivir en San Pedro. Por supuesto que sí. Porque Jesús, hay muchas, bueno, su familia viene de origen de Segovia, segovianos, pero tú no naciste en Segovia. No, yo no nací en Segovia. ¿Dónde naciste? Nací en San Sebastián. Ajá. En San Sebastián. ¿En qué año? En 1931. 31. 31. O sea que si me las cuentas, tienen 90 años cumplidos. Cumplidos. Fantástico. Bueno, yo sé que tu familia es muy longeva. Familia que vive muchos años y tú te encuentras estupendamente bien. Pues no puedo quejar. Te puedes quejar. Me ha dicho un pajarito que quizá a lo mejor se te olvida alguna cosa, algún nombre. No un pajarito, muchos pajaritos. Bueno. Es que será esa, la memoria ha pasado. Bueno, pero lo que sí tenemos aquí Y quedan las secuelas. Quedan las secuelas bonitas, las bonitas. Bueno, Jesús, pues bienvenido. Jesús no ha querido venir solo, ni mucho menos, con su mujer de toda la vida. Ella se llama María Lara Fonseca. Hola, María. Bienvenida. Muchas gracias. Tú eres la sanpedreña. Tú sí eres de San Pedro Alcántara. Nacida, bautizada y todo. En San Pedro Alcántara. Anda, que te vas a fijar de un segoviano. Te fijaste en un segoviano. Porque tú, aunque naciste en el País Vasco, tu familia ser de Segovia, tú te... Es de Segovia. Pero... Son de Segovia todos. Bueno. Pero la sanpedreña es María, ¿eh? Ella es la Es de sanpedreña. Tus padres también eran de San Pedro. Tus padres. Mis padres eran de San Pedro también. De San Pedro. Bueno, luego vamos a contar un poquito también tu historia y recordar a tus padres, los sanpedreños, pero bueno, como me decía Jesús y María, como tiene una vida tan larga y tantos recuerdos, pues a veces puede que se le olvide algún nombre. Entonces nos hemos traído al comodín del público, que es a su hijo Jesús, que él vive en Málaga, pero ha sido tan amable de venirse un ratito aquí a San Pedro Alcántara para estar con sus padres. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Estoy seguro que a lo largo de tu vida en casa habrás escuchado muchas anécdotas de tus padres. Muchísimas y todas maravillosas. Y todos buenos recuerdos, ¿verdad? Recuerdos, sí, señor. Bueno, pues tú nos vas a ayudar un poquito, por si se nos olvida algún nombre, aunque yo traigo aquí unas chuletas con algunos datos, espero que nos ayude. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, vamos a empezar un poquito por el principio. Jesús, naciste en 1931. 31. 5 hermanos, erais 5 hermanos. 5 hermanos. Tú eras el segundo. El segundo. Y tu hermano mayor se llama Nicasio. Nicasio. Nicasio.
¿Y él vive todavía? Él vive todavía, sí. ¿Dónde vive él? En Segovia. En Segovia. En la granja. En la granja. En la granja. Un sitio estupendo, ¿eh? Un sitio muy bonito. Bueno, yo quería preguntarte, tú estudiaste enfermería y a mí me gustaría saber, ¿por qué estudiaste enfermería? ¿Quién te inculcó estudiar esa carrera? Pues mi hermano, que también lo hizo, pues entonces es un poco... Seguir su sin camino saber- un poco, sí, ¿no? Sí, un poco sin saber hacia dónde, y ya él lo cogió y ya me hice yo también. Dijiste, con bueno, la- pues con si a la- Nicasio le va Pues gustando, nada, voy a ver si me pues, gusta. Aunque hay que decir que, bueno, en aquella época, 5 hermanos, tu padre se llamaba Claudio Martín. Claudio Martín. ¿Y a qué se dedicaba tu padre? Mi padre era guardia civil. Guardia civil. Vale. Y tu madre era Cirila Francisco. Sí, era Francisco. Tu madre sí era ama de casa, hombre, con 5 Sí, hijos. Pues claro, y la costaba. Tenía que trabajar porque ahí no había... Claro, era una época... No había gente de fuera. Claro, estamos hablando todo de... se resolvía dentro de la familia. Eso es. Tu madre Cirila trabajó mucho, sacar adelante 5 hijos. Sí. Bueno, en aquella época, en los años 30, es una época difícil. Pero bueno, vosotros, tú quisiste estudiar farmacia, tu hermano Nicasio también, y tu padre... No, farmacia no. Perdón, farmacia no, enfermería, perdóname. Y tu padre, bueno, como pudo, pues os ayudó un poco en los estudios. Sí. Pero tú estudiabas en casa. Yo estudiaba en casa y en el hospital, ¿Y los exámenes dónde ibas a hacerlos? a Valladolid. A Valladolid. Era una época complicada, ¿no? Pues sí, porque entonces no se podía hacer en todos los sitios, tenías que ir a donde había una facultad. Claro. ¿Comprendes? Y un tiempo ibas allí a Valladolid, estabas a lo mejor un par de meses, también estabas Sí. dentro de la facultad y te ayudaba para que al final de curso pudiese salir más. Salir adelante. Bueno, saliste airoso y además aprobaste a la primera, con lo cual eras buen estudiante. Bueno, Sí, hombre. uno más. Bueno, que ve tu padre, ¿eh? Es muy modesto, es muy modesto. Bueno, vamos a decir que estudiaste, decíamos, y vas a los exámenes a Valladolid. ¿Y las prácticas? Las prácticas las hacía en Segovia, en el hospital militar. Está el Pilar, fíjate. Bueno, hay que decir que, bueno, tus padres vivían en Segovia. Segovia, sí. Para que se hagan un poco una idea en casa, pues toda la familia vivía allí. Pero claro, tu padre era guardia civil. A tu padre lo trasladaban... Bueno... Los iban cambiando de destino, ¿no? Sí, en un principio sí, cuando era más pequeña, pues luego ya, según iba pasando el tiempo, se hacía más estable el tiempo. La ubicación, ¿no? Sí. Pero a tu padre lo trasladaron a San Pedro. A San Pedro. ¿En qué año, Jesús? ¿En qué año trasladaron a tu abuelo a San Pedro Alcántara? Creo que fue En el año 50, ¿no? en 1950. 50, sí. ¿Tú Fue tenías? por el ascenso a sargento, ¿no? Sí. Y con motivo de ese ascenso fue trasladado a San Pedro de Sí, Alcántara. 50. Tenía pues entonces 18 años. 18, 19 añitos. Claro. Tu padre, claro, se vino aquí, a tu abuelo, ¿no? Trasladó la familia aquí con todos sus Sí, con hijos. todos, sí. Y tú llegaste aquí, yo no sé si tú te acordarás con 19 años que había en San Pedro en 1950. ¿Qué había en San Pedro? Muy poquita Muy cosa. poquita. Muy poquita cosa. No había más que 3 calles. La calle central, Marqués del Duero, La Gasca y Pizarro. O sea, entonces, No había más. Y luego, a la salida, para la parte de Ronda, los catalanes. los catalanes, Los que lo catalanes. llamaban, ¿no? Porque venía de unos señores que eran catalanes Sí, que dejé. Especialista en el cultivo de ciertas plantas y los trajo aquí a la colonia. y se quedó ahí era con, como- sí. con ese nombre. Entonces es cierto que a San Pedro siempre se le ha conocido como el pueblo de las 3 calles. Ah, sí, efectivamente. Ahora ya ha Sí, crecido un poquito, sí, ¿eh? sí. Ahora ha crecido un poquito. Bueno, llegas con 19 años a San Pedro Alcántara y ahí conoces tú a María. Claro. Ahí conocí a María. Conoces a María, que María vivía. Con los amigos y con la muchacha que era amiga mía. Claro, Y éramos una pandilla y se metió en la pandilla. claro, es recién llegado. Es verdad que, bueno, yo creo que en este caso Jesús y María siempre habéis sido muy sociables.
Yo sí también. de hablar con la gente. Entonces, claro, tú llegaste te hiciste amigos con un grupito de Sí, de amigos jovencitos. Todos jovencitos. ¿Y qué hacía la pandilla con 19, 20 años en San Pedro? ¿Cómo os divertíais? Hacíamos tostón Bueno. de castaña en la... Y había baile. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde había baile? Decían en el Ratón. En el bar Ratón. O sea, fíjate. En el bar Ratón. Había baile pues los sábados y domingos, ¿no? O sea, que ahí juntabais la juventud. Sí, ahí vamos todos al día. Y ahí donde se fortaleció esa amistad con toda aquella chavalería de la época. Claro, claro. Y muchas de esas amistades se han mantenido en el tiempo. Habéis sido amigos toda la vida. Siempre. Curioso. Toda la vida. Toda la Toda la vida. Yo miro a todo el pueblo. Toda la vida. Es que además os conoce Porque todo el mundo. porque, Nosotros. en fin, los más amigos han desaparecido porque Paco Barriento murió, Claro. Ramoní murió, Ramoní, toda esta gente han todos muerto, los han amigos muerto. muertos. Pero hay fotos Muerto. muy bonitas de aquella época, ¿eh? Hombre, que tiene que haberlas, claro que tiene que Preciosa. haberlas, sí, 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 Preciosa. sí. Tú llegaste Sí. aquí, decíamos que tu padre llegó aquí, tú tenías 19 años, pero tú luego te fuiste a hacer la mili y volviste, o ya venías con la mili hecha. No, después me fui A hacer la a mili. hacer la mili ¿Y dónde te tocó? en Zaragoza. En Zaragoza. Anda, que no hace frío en Zaragoza, ¿eh? Bueno, pero allí no pasaba frío. Que un hombre joven, no había Entonces- problema. Tú lo recuerdas con mucho cariño aquella época. Pues sí, porque y además recuerdo incluso la mili, la recuerdo hasta con cariño. Con cariño. Sí, porque lo pasé muy bien, la verdad es que lo pasé muy bien. Pero tú ya trabajas, ya hacías de practicante Sí. en la mili. Sí. Con lo cual estaba- Sí, yo ya estaba de practicante en la mili y estaba en cadetes. Ujú. O sea, no en tropas, sino en cadetes. Y llevaba por lo que es toda la cosa Ujú. del botiquín. Perfecto. Ahora ya no hay mili, Jesús. Pero Ahora en ya no. aquella época, ¿cuánto duraba la mili? Pues duraba, pues... 18 eran meses. 18 meses. 18 o meses. 18 meses, sí. Que sí. es mucho tiempo. Sí, sí. Pero bueno, tú lo viviste con alegría. Sí. Jesús, ¿tú has hecho la mili? ¿A ti te tocó la mili? ¿Dónde te tocó a ti? Yo la hice a caballo entre Valencia y Cartagena. También. ¿Tú la recuerdas también con...? Yo sí, yo la Sí, recuerdo ¿no? también muy bien, porque yo la hice ya una vez terminada la carrera también, Sí. y entonces todos los de aquí de Málaga y tal, nos hacían los destinos en esa zona, y luego pues nos daban allí unos servicios, pues éramos más mayores de tal, Sí. y eran, pues, yo era el cabo Furrier, que ponía los servicios a la Claro, tropa y la pero también lo chavala y recuerdas tal. con cariño. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que las batallitas de la mili, hay mucha gente que le gusta contarlas y otros que dicen que fue horrible. Que, por cierto, algún compañero de mili, las vueltas que da la vida, alguno te lo encontraste aquí en San Pedro, Pues, casualmente. Realmente sí. Fíjate. Bueno, hay fotos muy divertidas tuyas de la mili. Bueno, haces la mili, 18 meses, en Zaragoza. En Zaragoza. Y vuelves a San Pedro. Y vuelvo a San Pedro. Vuelves a San Pedro. ¿Y ahí es donde te casas? Sí. No sé, Bueno, pueblo, a Sepúlveda. Nos fuimos. A Valderola de Sepúlveda. Estamos en Vallerola de Sepúlveda, O en un pueblo de Segovia. Sí. Un pueblo muy Muy malo. malo, muy pequeño, pero era lo que había porque estaba todo ocupado y no tenía otro sitio Claro. donde trabajar. Claro. Entonces quedaba ese vacante y eso lo cogí yo. Tenía un pueblo central y luego tenía un anejo. Y el anejo, pues, eran pues 100 vecinos. Pueblo El otro pequeño. era pequeño, pero además dividido en 5 barrios, Madre mía. con por lo menos con 14 o 16 kilómetros De perímetro. Sí, Bueno, hay que decir que en este pueblo, en Valleruela, tú eras practicante, pero tengo entendido que allí en aquel pueblo había un médico, que el hombre ya era mayor sí, era muy mayor. y no podía trasladarse de un pueblo a otro. Ese no, ¿Y a quién le tocó? Caballo, Hombre, pues tenía un caballo que el pobre no le daba ni de comer para que no le pudiera tirar, hombre, no se moviera mucho. Y claro, allí hacía yo todo. O sea, tú visitabas, Todo. visitabas a los enfermos de un pueblo a otro, Sí. a caballo, en bici En bici o a pie. o a pie. O sea, que tú ejerciste de médico. Sí.
No quedaba otra. No quedaba otra. Madre mía. Fue una época también... Pero es que no solo eso, sino es que había veces que a lo mejor en Pedraza, Sí. pues se marchaba el de Pedraza, se marchaba y tenías que hacer aquel pueblo también. Bueno, tu profesión, Jesús, era de muchas horas. Era de las 24 horas De del no día. tener hora en el reloj. No. Pero eso ha sido durante toda tu vida Toda profesional. la vida No profesional. solamente Sí. en este pueblo. ¿Dónde os casáis? En Segovia. Sí, nos casamos aquí, pero estando allí, Segovia. estando en Segovia. Vale. Pero la boda, ¿dónde fue? Aquí En mi casa. En San Pedro. En San Pedro, sí. Uno se casa de donde es la novia, ¿no? Claro. Claro. Vaya, En San Pedro. ¿tú recuerdas tu boda, María? Yo mi boda fue muy bonita. Muy bonita. Acudieron todos mis amigos Y todo, todos los amigos de... y todos los familiares. Y todos los familiares. Unas fotos preciosas de boda, ¿eh? sí. Tú estabas espectacular. Pero yo no pude celebrarlo en un sitio caro. No pudo ser. Pues No que pudo no es, ser. es que no había, viendo lo que claro. había. Lo que Claro. había. Hemos dicho que se casó, ¿en qué año hemos dicho? En el... Pues hemos dicho Hemos que hecho en un cálculo. Sí, ella con 23 años y el Sí. 35 en el 58. En el año 58, 1958 en San Sí, claro, Pedro pues en Alcántara. 59, ¿no? En 58, claro. Claro, en 58. 1958. O sea, os casáis en San Pedro, pero os vais a vivir a... A Valleruela. A Valleruela de Sepúlveda. Bueno, hay que decir que, bueno, tú eras practicante, pero tú hiciste las oposiciones. Sí, estando allí posteriormente hice Sí. las oposiciones. Ujú. Al hacer las oposiciones, pues ya pedí fuera. Vamos, tuve que pedir, Sí. pero no iba a pedir el pueblo que donde estaba, pues entonces pedí desde la costa, desde el Cabo de Rosas hasta Cádiz. O sea que tú tenías claro que tú querías costa. Costa. Tú querías más. Costa. Y donde Quería costa. Donde me toque, fenomenal. Pero dio- te me- tocó un pueblo Carboneras. en Almería. En Almería. Hay que recordar que era el año 1957 y era una zona muy deprimida. Muy deprimida. ¿Y Una qué? zona muy deprimida. El sitio muy bonito, en la misma playa, en la misma costa, estaba muy bien, muy buena gente y todo eso, pero con decirte que venían todos los días a vender el agua para beber. Porque no había agua potable. En ningún sitio. Toda el agua que había allí era salobre. Tú imagínate. María, ¿tú cómo viviste aquella época? Comiendo de la ahorra que teníamos. Claro. Y pescando la cena. Ahí donde tú te Pescamos- aficionaste A la pesca, a la sí. pesca, pescamos porque- una. claro, tenías un sueldo muy pequeño. ¿Y sabes lo que hacían para lavar la ropa? Echaban la ceniza en el agua. Sí, para lavar la ropa con ceniza, fíjate. La ceniza absorbía la sal y entonces cogía más el jabón. Madre mía. ¿Tú tuviste que lavar también con ceniza? Allí en la pensión donde estábamos, allí eso es lo que hacían Claro, allí. o fuiste a vivir una pensión. Claro, tú imagínate, claro, tú ya se supone que siendo ya practicante ya podías tener un Claro. sueldecito apañado, pero en aquella época En aquella época prácticamente lo oficial poquito y justito. y justito, tan Bueno, justito. o sea que vuestros principios tuviste que apañaron muy bien, Quizás Hombre. estrecharse un poquito, ¿no? no Estrecharse. sé que teníamos un ahorrito de Segovia, Claro. teníamos un ahorro. ¿Y os lo fuiste Sí, comiendo? Claro. Bueno, épocas difíciles y estrechas para muchas familias, igual incluso para ellos. Pero bueno, ahí estuvisteis unos meses, Jesús, y de Carboneras a Almería Nos fuimos a Sepúlveda. a Sepúlveda. ¿Volvisteis otra vez a Sepúlveda? Volvimos otra vez a Sepúlveda. Pero tú tenías allí destino, ¿por qué volvisteis a Sepúlveda? Bueno, porque había quedado vacante, era un pueblo muy bueno y entonces pues ya me quedé. Vamos, estuvimos Anterior a Valleruela, un sí. par de Ah, meses. Valleruela. Y este fueron a Sepúlveda, A que Sepúlveda. ya era A Sepúlveda. un pueblo cabeza de partido. Ya un Cabeza de pueblo- partido. Mira, Un pueblo muy como bonito, un Marbella, pueblo muy bueno. precioso. Bueno, Una gente muy culta. ya mejor sitio, sí, ¿no? hombre. Ya ahí no, respiráis. no, ya era aquello, era Mucho otra mejor. otra categoría muy Bueno, distinta. ya estuvisteis allí un tiempo y ahí donde naces tú. Bueno, yo nazco en Valleruela de Sepúlveda. de Sepúlveda. Ahí nació tu primer hijo. Sí. Él nace en Segovia. En Segovia, Estaba sí. en Segovia, pero estando en Valleruela.
Valleruela. En Bueno, Valleruela. llega un momento, bueno, tu padre ya le habían trasladado a San Pedro Alcántara, Sí, claro. él ya estaba aquí, que era guardia civil. Bueno, mi padre ya estábamos de regreso entonces, Claro. ya habíamos regresado En a Segovia. a En Segovia. Vale, pero tus padres, digamos, ya estaban en San Pedro Alcántara, ya vivían ahí y vosotros ya seguíais un poco con los destinos según le iba llevando, ¿no? Sí, ellos estaban con los destinos y ya en ese momento ya también había vuelto, su padre le habían destinado de vuelta a Segovia. Segovia. A Segovia, Ya había sí. de vuelta, también Perfecto. estaba de vuelta a Segovia. ¿En qué año llegas tú a San Pedro Alcántara? Volvéis a San Pedro Alcántara. Volvemos a esa En el año tarde. 62. En el año 1962, Jesús con una maleta, con mucha ilusión, y María encantada de volver a su pueblo. A su pueblo. A mi casa, hablé con mi padre. Claro, tus padres estarían encantados, porque yo me imagino que tu madre y tu padre pensarían, la niña se ha casado con el practicante, esta ya no vuelve. Sin embargo, el destino te trajo otra vez a San Pedro, ¿no? Estaba San Pedro porque era cabeza de partido. Cabeza un de pueblo partido. Bueno, y yo era mi pueblo y me quería venir. Y me vine y dejé Cabeza de Sepúlveda partido, nada. con mucho cariño de Segovia, Sepúlveda, porque teníamos buenos amigos. Muy buenos amigos. sí. Y nos alguien- querían mucho. Pero bueno, volver a San Pedro. Tus padres, que yo tengo aquí, tú naciste en 1935, que también te quiero decir que está guapísima, también te lo digo, María. No, Tú no, eres, erais 3 hermanos, Tres hermanos. Rafael, Rosario Y yo, y tú eras la mayor, Mayor, sí. la mayor. Tu padre se llamaba Félix. Félix Lara Gómez. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre hacía cal. Hacía cal. Hacía cal y le iba bien porque se gastaba la cal en las obras. Sí. Y luego le Se vino, montaba lo que eran las escaleras, eran le hacían eran 20 tubos, hombres. y se ponían la piedra, Sí. ponían la Vivíamos piedra y después lo desahogaditos, quemaban. No que tuviéramos la- mucho dinero, pero con el- vivíamos bien. Vivíais cómodamente, Sí. cómodamente. Cómodamente, sí. Y tu padre era de San Pedro. Mi padre era de San Pedro. Tu padre de San Pedro. Y tu madre, Adela Fonseca Viales. ¿Tu madre de dónde era? Mi madre era de aquí. También de pero San su Pedro. padre era de Segovia, como Jesús. Las casualidades de la vida. Fíjate. Bueno, eran Claro. oriundos, Claro, sí, oriundos de Coca, de un De pueblo que se Coca. llama de Coca. Pero bueno, que Segovia Sí, de también Segovia, es curioso. sí. Las vueltas que da la vida. Sí. ¿Tú qué El castillo de Coca está Sí. en ese pueblo. María, ¿tú qué recuerdas de tu madre? ¿Qué recuerdas de tu Con madre? mi madre se aprendió a leer y a escribir con un candí de chica. Claro, imagínate aquella época, pero tu madre ella quería aprender a leer y a escribir y aprendió. Sí, puso una tienda y antes cuando se casó puso una tienda. Sí. Y vivían desahogaditos. Ujú. No teníamos que trabajar con él. no Pero teníamos- ellos siempre han vivido en la calle de Marqués del Duero. Marqués del Sí. Duero. Ellos tenían allí su casa, ¿Dónde? siempre han vivido ahí. ¿Dónde vivimos ahora? Nosotros. Y vosotros vivís en la casa de tus padres. Sí. Y luego salió el cemento y ya mi padre lo pasó. Tu padre se recicló, pasó de la cal y ya empezó él a... A construir, Se hizo- hacerse constructor. Era muy inteligente y se hizo constructor y hacer los proyectos y toda la gente. Se buscó muy bien la vida. Aparte que era muy guapo tu padre. Guapísimo. Guapísimo. Hay algunas fotos por ahí que seguramente estarán viendo ahora mismo en casa. Bueno, nace en Sepúlveda, no, Sí, en Valleruela de Sepúlveda. en Valleruela de Sepúlveda nace Alberto. Jesús, el mayor, Él nace, estando en Valleruela de Sepúlveda, él nace en Segovia. en Segovia. Y ya la segunda, Yolanda, Yolanda, Ya. no, una que murió mía. tuviste otra hija que murió, pero luego Yolanda, ¿dónde nació? Aquí en San San Pedro. Pedro de Pedro. Alcántara. Ya sanpedreña también. Sí, sanpedreña, sí. Ya Esa fue era la sanpedreña. segunda. Cuando tú vuelves ya de Sepúlveda, que ya había nacido Jesús, tú vienes contratado por la empresa Banús, de José Banús. De Banús. ¿Y eso Sí. cómo fue? Porque yo tenía también hecho lo de practicante de empresa y entonces vine con ellos. Eras el practicante de la empresa. De la empresa. ¿Había muchos trabajadores? Sí, había muchos Fíjate. trabajadores. O sea, viniste con un buen trabajo también, ¿no? Pero luego tú decidiste, aparte de trabajar para Banús, montar tu propia consulta.
Y ahí tus suegros te echaron una mano, te dijeron, Jesús. Entonces, mi madre no quería que le quitara el comedor y dice mi padre, Adela, quita el comedor para que Jesús trabaje. Mi padre es muy inteligente. Claro. Y le dio el dormitorio y el comedor y nos hizo a nosotros una cocinita. Para que vivierais en la O sea, casa. Ya digo, yo estuve con, Y nos hizo una habitación. con Banús hasta que murió el practicante titular de aquí de... Sí. Manolo. de eso. Manolo se llama. Y entonces cuando él murió, pues yo cogí la plaza. Ya cogiste tú la plaza. Cogí la plaza. Y ya consigue la plaza, ya lo tengo apuntado, en 1964. Ya en los años 60, ahí vosotros pues ya luego ya os comprasteis vuestra primera casa en Divina Pastora. En Divina Pastora, sí. Ahí esa fue vuestra primera casa. Esa fue la primera casa, sí. Que la comprasteis con mucha ilusión. Con el Pues sí. dinero de Sepúlveda. Claro. Que yo traía. Que, o sea que habéis sido buenos ahorradores. Oh, Habéis sido hormiguita. Fue- lo cuenta, yo quería que estudiaran mis hijos y ahorré. Tú pensabas en el futuro de tus hijos, hay que ver, ¿eh? Porque son los padres, ¿eh? Sí, sí, sí. Ellos han trabajado mucho y han muchas veces os habéis quitado de muchas cosas para ahorrar, ¿no? Muchísimas. ¿Verdad? Bueno. Sí, aunque es verdad que vosotros ya en el año 64 os compráis la casa en Divina Pastora, nace Yolanda, Nace Yolanda. Hace Yolanda. y ahí ya, imagínense ya los que nos están viendo en casa, bueno, en aquella época ya los años 64, el boom de los 60, esa época dorada, ya San Pedro empezó a crecer, y mucha gente venida de fuera, y ahí vosotros, tú ya tenías plaza como practicante, ya tenéis vuestra primera casa, hicisteis un montón de amigos. Sí. Los que Entonces, teníamos antes. Todos los que había. Yo o sea, tenía muy amigos antes. Pero María, yo quería decir, esos amigos, erais de salir mucho, de quedar mucho, ibais juntos a la feria, ya ibais con los niños, todos, claro, erais parejitas jóvenes y todos ibais con los niños por delante. Mientras cuando se podía, cuando se Cuando podía, podía, cuando te lo no me permitía gastaba más. el trabajo. Más de la cuenta no me gastaba pensando en que Sí. tenía 3 hijos y tenía que Siempre darle pensando en tus hijos, siempre pensando en tus y hijos. en la vejez. Pero hay que recordar, hay una historia muy bonita que aquí Jesús nos puede ayudar, porque él lo recuerda perfectamente. En aquella época, claro, no daba mucho para irse de viaje, de vacaciones. Entonces se os ocurrió, el grupo de amigos, los matrimonios con Sí. los niños, iros a acampar a la zona de los eucaliptos. Ah, sí, La íbamos allí. ¿Qué hacéis ahí? Eso se hacía en Mañana los veranos. siempre, sí. En los veranos, pues a lo mejor se estaban allí pues un mes o más de un mes, allí en la zona verano de ya los Allí Bonito. ponéis tiendas de Sí. campaña. Sí, se ponían tiendas de campaña y allí estaban. Pero no nos quedamos Pero- a dormir. Algunos se quedaban a ¿Algún? dormir. Pero Sí, yo nunca sí. me quedé. Jesús, tú no. tú sí recuerdas lo divertido que era para los niños. Yo lo recuerdo pues, como un niño de la época, que era algo maravilloso, Una algo aventura. inolvidable, lógicamente. Y allí pues estábamos todos los niños de aquella época, de los amigos, pues nos quedábamos en aquellas tiendas de campaña, allí pues estábamos en la playa, correteando por aquellas ruinas romanas que hay allí, por los eucaliptos, en fin, que era una vida maravillosa, era el verano azul. Era el verano Divertidísimo. azul. Alguna noche se quedaba, si van intercalando alguna madre que se quedaba un poco... Eso es, ellos venían, nos reuníamos todos para comer, las madres traían la comida de casa, comíamos todos juntos allí en la playa, en plan campestre, y era muy luego, divertido. claro, y luego ellos pues ya se iba cada uno a su trabajo, y ellas pues se quedaban un rato con nosotros, y luego ya por la noche iban ellos a casa, todos los matrimonios se iban a casa, y algunas madres pues se quedaban a cuidarnos a nosotros allí Claro. en las tiendas de campaña aquellas. De época divertidísima, Divertidísima. Y mientras las mamás un poco cuidaban y tal, así los maridos, los padres podían trabajar, porque era, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y después de publicidad ya vamos a hablar de esa profesión, la que Jesús ha vivido toda su vida y ha sacado adelante a su familia y que todo el mundo la recuerda, Jesús el practicante. Así que hacemos una pequeña pausa, ellos están tan cómodos que se les ha olvidado que estamos en televisión. ¿A que se te ha olvidado? Porque estamos muy a gustito. Ahora volvemos, no se vayan, 2 minutos y volvemos.
Pues nada, ha sido unos minutitos de publicidad y continuamos. Estamos con Jesús, el practicante, con su mujer, con María, y con su hijo mayor, con Jesús, que amablemente ha querido estar aquí con nosotros. Oye, tú estás de comodín, pero verás tú que fantásticamente, ¿eh? No hacía falta que estuviera No hacía aquí, falta, pero bueno. Bueno, nos hemos quedado justo en ese momento en que ya una pareja, ya con sus 3 hijos, porque luego nació Virginia, la pequeña, y bueno, María, con esa obsesión de guardar dinerito para darle estudio a sus hijos, que así ha sido. Han estudiado los 3. Jesús, Me hubiera gustado estudiar también. hombre, a ti también te hubiera gustado estudiar. Hice eso de moverme, porque mi padre me enseñó. No había en escuela. Claro. Pero mi padre nos daba clase a todos los días. Pero qué orgullo, María, tú que no pudiste ir al colegio por aquella época, pero tú has tenido toda tu vida esa ilusión de que tus hijos estudiaran. Claro. Y los 3 han estudiado, porque Jesús ha estudiado ingeniería, que tú eres ingeniero, y además ingeniero industrial. Yolanda hizo unos cursos de Derecho. De Derecho, y Virginia... Y Virginia es economista y graduado social. Bueno, o sea, tus 3... María, estas cosas que siempre que las madres nos ponemos así de gorda. Orgullosa de tus hijos. Y yo no pude estudiar, pero sé moverme. Hombre, te sabes defender y muy bien. ¿Por qué tú montaste en San Porque Pedro? no tengo voz ahora. Bueno, ahora estás un poquito así, pero escúchame, María, tú montaste una tienda de souvenir. Sí. ¿De regalos? Fue muy bien. Regalos, sí. ¿Dónde la tenías? En la calle de la casa de mis padres. En el Bajo. En el En el Bajo. Bajo. Y la tienda la montó porque ella quería guardar dinerito para sus hijos. Cada dinero para mis niños. Madre mía, qué madraza, Jesús. Te tuviste ahí unos cuantos años y Y todo monté. todo lo que ganabas, guárdalo para los niños. Monté mis sales, yo los muebles y todo lo gané yo. Te lo ganaste tú, sí señora. Hay una mujer independiente. Bueno, hay que decir que también el trabajo de Jesús era un trabajo de muchas horas, porque date cuenta que él trabajabas para la Seguridad Social, atendías a los pacientes de la Seguridad Social y luego tenías tu consulta privada. O sea que tú trabajabas por la mañana Y los partos. y los partos. Y los partos. Pero yo no sé, yo no sé si tuviste la curiosidad de apuntarlos. Tú no los No, has apuntado. no Y he no apuntado. tienes ni idea cuántos niños No, has ni ayudado idea. a nacer. Muchos, pero no lo sé. Cientos, yo diría que cientos. Todo lo de aquella generación, Claro. que hoy tiene entre 45 y 60 años. Entre 45 y 60, tú ayudaste en los partos. Jesús, yo entiendo, pero ayudar en un parto, eso no es voy a ponerme una inyección, voy a las 5. Ah, no. Eso a cualquier hora. Eso a cualquier hora y no un rato. Claro, que eran Eran horas. horas. Eran horas. Te llamaban a cualquier hora. A cualquier hora del día y de la noche. Claro, estamos hablando de la década de los 60 y yo te pregunto, en aquella época no había teléfonos, ¿cómo te llamaban? A la puerta. María, tú dirías, ¿están llamando? Jesús, te decían, don Jesús, que mi madre o mi mujer está de parto. Había noche que no dormía, que no pegábamos no. Eran Dos 24 partos, horas. 2 partos en la noche. Bueno, yo imagino que además en aquella época estabas tú solo, ¿no? Muchas veces. Pues solo. También el médico, don Eduardo pero también ya era hacía, mayor pero y le dijo que le hiciera. Claro, claro, era un trabajo de mucha responsabilidad, Jesús. pero en fin, se hizo siempre. Tuvo suerte. Sí, bueno, tuvo suerte, Y afortunadamente, bien siempre. pero Jesús, no todos los partos. Imagínate, yo ahora que pienso, las mujeres jóvenes de ahora que van al médico 20 veces, que se hacen ecografías, que los partos están como muy controlados, que hay médicos, enfermeras y es un parto muy controlado. Y con todo y con eso, a veces no se puede llevar a término un parto tú solo, además en casa, porque las mujeres daban a luz en sus casas. En sus casas. Con pocos medios. Ya ves los medios que había. Pero tú que llevas un maletín y, maletín. que llevaba el maletín. Hombre, pues Jeringuilla y llevaba todo. las jeringas, llevaba los cordones para para sutura también, para, en fin. Y muchas horas. Y a veces ibas y tenías que volver y te llamaban a las 3 de la madrugada y tenías que volver y así estabas todo el santo día. Tremendo, ¿eh? Sí, Un sí. trabajo tremendo. Tremendo, sí. Se quedaban sí, era. dormidos de pie.
Ay, mi niño, te quedabas dormido. Pobre. Mira, hubo una temporada que me fui por las tardes en Isdave, Sí, también con todo eso, y iba pues de 4 a 6 o de 6 a 8, no sé, De 4 a 6. tipo a 7, una De cosa así. 4 a 6. 2 horas iba allí a Isdave, sí, porque era una residencia y también iba a atenderse a la residencia. sí. Pero ¿sabes por qué iba? Porque llegaba allí y le decía al del mostrador, llámame dentro de 2 horas. Y dabas una cabezadilla. Una cabezadilla, no, me tumbaba a dormir. Madre mía, es que era un trabajo muy duro, ¿eh? Claro. Un trabajo muy complicado, incluso... Ese lo cogió como descanso. Como ese descanso, trabajo. Ese era trabajo para de descansar. Telefónica, por si había alguna emergencia allí en alguna Telefónica, cosa. de gente que estaba de vacaciones. Bueno, yo sé que, bueno, pues todas esas mujeres que ahora mismo están viendo la tele, que han tenido a sus hijos, que ahora tendrán, como decía Jesús, entre los 45 y 60 años, usted o tú le has atendido en el parto. Bueno, salieron todos especialmente bien, pero tú sí recuerdas, o por lo menos en alguna entrevista que te han hecho, recuerdas el caso de una mujer, un parto complicado, que era para cesárea, no pudo ser, te encontraste solo y de hecho el niño prácticamente nació muerto, o por lo menos de entrada nació muerto. Y tú atendiste a la madre. Sí, se atendió a la madre. Al niño lo tapó con una sabanita, bueno, dando la situación. Parece que le estoy viendo ahora mismo. Era la situación muy triste, pero una vez que tú acabaste de la madre, volví a coger el crío. Hiciste un intento. Sí, de hacerle la respiración artificial, de cambiarle de temperatura del agua, de frío a calor y de calor a frío, para producir una sensación de... hasta que salió adelante. Y funcionó. Y hoy ya es un hombre hecho y derecho. Esas son anécdotas muy humanas, pero también muy tremendas, Jesús, porque ayudar a dar vida es muy bonito, pero cuando se daban esas circunstancias también eran muy tristes. Y tú lo sufrías mucho, sí, ¿eh? Sí, y se daban con más frecuencia de lo que parecía. Claro. Es que un parto en casa, sin medios ninguno... Pero es que no había otra cosa. No había otros medios, no había otra cosa. No había otros medios. Bueno, aparte de eso, tú tenías tu consulta privada y atendías, bueno, pues inyecciones, incluso también mucha gente que iba a hacerte consultas como un médico. Hacías cura, decía de todo. Absolutamente de todo. Y María, aparte de que ella pensaba en el dinero y ahorrar para el futuro de sus hijos, pero María sí te decía, Jesús, si es pobre no le cobre. Yo no quería poner a gente conocida mía. Te daba cosas. Y sabía que no tenía. Y cuando tú llegabas muchas veces... Eso ocurría con mucha frecuencia. Bueno, pero muchas veces llegabas a casa y te decía, María, Jesús, ¿qué gana hoy? Y tú decías, es que hoy había unos cuantos pobres, ¿no? Lo decía un poco con cariño. Pero entre todo ese servicio, luego tú has tenido la fortuna de conocer gente muy importante. Tú le has puesto muchas inyecciones en el culete a mucha gente. Importante, que él me decía, Cristina, esas cosas no se pueden decir. Digo, bueno, pero ya han pasado muchos años, no creo que se enfade, ¿eh? No. Pero has conocido gente muy importante. Por ejemplo, me decía Jesús, no sé si me voy a acordar, pero por ejemplo, a ver, Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Sean Connery. Cindy Poitier. ¿No? Sí, sí. Famosos así... Hombre, que te habrá impresionado alguno. Audrey Hepburn. Hombre, habrá alguno que habrá dicho, oye, que te llamaban a su casa y abrían la puerta y a lo mejor ver a Audrey Hepburn, ver a su... Daría un poquito de... muchas cosas más. Un poquito de impresión, ¿no? Claro. Pero nunca te has hecho fotos con ninguno. No, nunca. Fíjate, ¿no has tenido esa curiosidad? No, nunca. ¿Y alguien que te haya impresionado? Bueno, Audrey Hepburn me imagino que sí, ¿no? Porque era muy guapa. Una mujer muy elegante. Había muchas. Date cuenta que en la época de los 60, en la zona de Cortijo Blanco, Guadalmina estaba todo el día. Sí, Laura Valenzuela, Lola Flores... muchísimos famosos. Todos. Y recurrían a Jesús el practicante. Ha sido así toda tu vida, ¿eh? Bueno, pero hay que decir que aunque tú trabajabas muchas horas, tenías una buena costumbre de tomar tu cafetito, ¿dónde?
en el casino. En el casino. En aquella época en San Pedro era punto de encuentro de los amigos. Sí. De los amigos. Sí. Y lo has hecho toda tu vida. Sí, siempre. Y ahora Además, ya que estás y jubilado... además siempre se buscaba uno el rato para poder hacerlo. Y te encontrabas con los amigos Claro, de siempre, claro. Con esas amistades, bueno, pues que ibais a la feria, Ahí va la bueno, feria, con Antonio la Calderón. caseta, Yo tenía todo. mi amiga que era Rocío, Sí. Pariento, Eladia, era íntima íntima amiga tuya. Teresita Mayén y Paquita Mayén, era muy Esas buena. todavía están allí. Claro. sí. Todavía son amigas mías. Porque vosotros cuando erais jovencito formabais parte de la caseta, la de los Mesmos, y luego Sí. los 50. Y de los 50 también. sí. O sea Pero que- no hemos, la teníamos mucho tiempo. Y estos que están aquí son amigos nuestros. Estos de este local, Sí, María Félix, y hemos ido muchos viajes con ellos también. sí, porque vosotros, a pesar de que el trabajo era duro y teníais 3 hijos y todo eso, siempre buscabais Siempre, la ocasión siempre. de estar con los amigos, Sí. de compartir momentos, Y de salir a lo mejor también algún viajecito. algún y cosas así, viajecito, alguna cosas así, escapadita. cosas así. Pero bueno, feria, Semana Santa, en fin, y todo. Nochevieja. Las Yo las Nocheviejas. recuerdo de pequeño Y y yo era traían amigo cantidad de de todo el confeti, de cosas. Era Que li- todas las Nocheviejas, ¿verdad? No se han perdido una. Pero que eran muy divertidos. Muy divertidas, muy divertidas. Además, lo Mira, hacían muy bien. yo desde mi pueblo Sí. era amiga de todo De todo el pueblo, mundo, claro. Pues tenía que hacerlo. Tú eras, bueno, Además eran de vestirse y de ponerse De punta en blanco. Vamos, disfrutones de la vida. Habéis Hombre. disfrutado mucho de la vida con los buenos amigos, que bueno, muchos, como decía Jesús, Cristina, hay muchos que ya no están entre nosotros, No están, pero, no están. pero seguís tomando cafetito todos los días, ¿no? Ahora voy con otro amigo. Otros Ya, amigos. ya otros amigos, ya son otros amigos. Un médico Pero de aquí, ahora, pues sí, que está todos los- veraneando. Sí. todos los Es muy días. buena amiga mía. O sea que ella. seguís manteniendo esas buenas costumbres de Sí. veros con los amigos Sí. un ratito por la tarde, Con todo un cafetito. Bueno, Jesús, tú te has jubilado, Ya estoy jubilado. ya estás jubilado, pero sí tengo que decir que tú has recibido el escudo de oro del Colegio de Enfermeros Sí. como el enfermero colegiado más antiguo Más de la antiguo, sí, provincia. con más tiempo. Que más tiempo. Sí. De hecho, colegiado. yo esta mañana tengo que reconocer que me he metido en el colegio de enfermería y dice que sí, que sigues activo. Es decir, que si te necesitan, tú acudirías. Una vez ya jubilado, ¿alguna vez te han llamado, no sé, para una emergencia o alguna cosa? Bueno, jubilado ya desde que lo dejé definitivamente, pues no, porque lo dejé con 82 años. Madre Con mía. 82 años. Trabajo Con 82 particular. O años. sea, tú has seguido en activo hasta los 82. 82 Pasando consulta a diario hasta los 82. años. Ha Y sido luego, a muy partir trabajado. de ese, nos fuimos a vivir a Málaga, Sí. precisamente para eso. Para desconectar. Para desconectarse por completo. Porque la gente te seguía buscando. Claro, la gente seguía llamando a la puerta todos Fíjate, los días. en ¿comprendes? activo hasta los Y nos 82. fuimos, con Alberto estaba de ingeniero en Málaga y nos fuimos a vivir. Claro, dijiste, mira, vamos un poquito a Málaga para desconectar un Claro. poco, porque claro, todo el mundo ha seguido buscándote, pero bueno, hasta los 82 ha sido una profesión Larga. un poquito larga, ¿eh? Un poquito larga. Pero yo quería preguntarte, Jesús, porque ¿tú te sientes reconocido por la gente de San Pedro? Querido sí, eso sí lo sé, pero reconocido, Bueno, pues también. porque a ti en el 2015 recibiste recibiste la ¿cómo se dice? Condecoración, ¿no? Como ciudadano honorario. Honorario. Tú De sabes que eso es Marbella, un sí. reconocimiento a personas de Marbella y de San Pedro, Sí, San Pedro. reconocidos por su trabajo, por su profesión y por su humanidad. Que se hayan acordado de ti, ¿cómo te lo tomaste? Pues bien. Es que Normal, aparte de eso, normal. pero satisfecho, me imagino. Satisfecho, no, pues lógico. Satisfecho. No creído. Claro, bueno, siempre Hombre. has sido muy modesto, pero hombre, date cuenta que es Modesto. un trabajo
que tenía mucho, la sanidad tiene mucho que ver con la vida y la muerte, y tú has ayudado a muchas personas, pero también has ayudado a personas a vivir y a morir. Y entonces esa parte humana, la gente es agradecida, y yo creo que todos esos años, toda esa vida, toda esa profesión en San Pedro Alcántara, yo creo que dicen que de bien nacido es ser agradecido. De hecho, pues la gente me saluda mucho, que muchas veces no sé ni quién son. Claro, normal. No sé ni quién son, pero sigo agradeciendo a la gente la amistad que tienen Jesús, es la satisfacción del trabajo bien hecho. Del trabajo bien hecho. Y que has sembrado un buen trabajo, ya has sembrado para que ahora recoger el cariño de la gente de San Pedro, que todo el mundo os quiere, porque sois un matrimonio maravilloso. Aparte de que habéis disfrutado, ya una vez jubilado habéis hecho muchos viajes y siempre los hacéis en familia, Jesús. Muchos viajes. Los tres Anualmente hermanos hacemos un viaje, toda la familia, en verano, a algún sitio, así que este último año fue a Segovia para que se viese con sus hermanos y tal. Sí. Y son unos momentos extraordinarios. ¿Vais toda la familia? ¿Vais los tres hermanos? Sí, con todos nuestros hijos, con todo. Todos. ¿Cuántos nietos tenéis? Pues nietos Yo tres. nada más que tengo tres. Tres, bueno, nada más y nada menos. Aranza, Mencía y Aranza tú. Y Alberto, que es Y tu hijo, ¿no? Albertito. Alberto. ¿Y os vais todos, los nietos, todos? Todos. en familia. Viajes en familia. Sí, Todos. Habéis disfrutado mucho también de esos viajes, Sí, ¿no? Sí. sí. Y ahora voy a viajar a ver a mis niñas que están en el extranjero. A ver a los nietos vas. A ver a los ¿Ah, nietos. sí? Sí, una está en Quiero ir a los Países Bélgica, Bajos. en Holanda. Está, En Holanda. En Holanda Está estudiando la Holanda. chica. Sí, María se hace la Maastricht. maletita, se hace rápido Eh. y a Holanda. Tengo unas niñas que son maravillosas. Y la Ya otra lo está sé. en Estados Unidos. Bueno, a Estados Unidos a lo mejor. Oye, ¿cómo habéis vivido la pandemia? Pues mira, bien. ¿En casa? Mira, no he cogido. Bueno. Yo en la calle constantemente. Tú con tu mascarilla Y sin mascarilla. Y sin y mascarilla. mascarilla también. Vacunado Tres veces. 3 veces, pues ya está. Bueno, pero date cuenta que en esta época de la pandemia, cuando nos confinaron ese mes y pico en casa, hay gente que lo ha pasado regular. Pero, y a ti que te gustaba salir a tomar cafetito, pero bueno, ya ha pasado esa época. Sí, ya ha pasado, ya ha pasado. Y hay que decir que, por cierto, que no se me olvide, que también has sido pregonero de la cofradía. Ah, fue un año, sí. Un año, me parece que fue en el 2013. 2013. 2013, que por cierto me han pasado tu pregón, que tú decías que tú la Semana Santa la vives como uno más. Nunca has ido debajo del trono, o sea, nunca has ido, pero tú has sido de los que ha ido a ver pasar Sí, las sí, procesiones, sí. que también las has vivido intensamente, ¿no? Bueno, no es que ha sido partícipe de ellos, Sí. pero en fin, con todo el respeto y con toda la Y ha disfrutado de las esas tradiciones del pueblo, como que así ha lógico. sido, ¿no? Pero te lo tomaste también, pues eso, como un reconocimiento, Siento, hombre, sí. que te digan que seas Sí. el pregonero es un Bien. reconocimiento, ¿no? Al trabajo, ¿no? Y al buen hacer. Jesús, tú has hablado muy poquito, pero, hombre, Creo que los protagonistas son ellos. yo creo que hemos hecho un pequeño repaso de esos momentos difíciles. Bastante repaso hemos hecho. Hombre, un repaso, pero Jesús, a mí me gustaría, Bueno, ¿tú cómo recuerdas a tu padre en la época, tú sabes, esos 40, 50 años, trabajando todo el día? Pues yo lo recuerdo así, muy duro. O sea, trabajando mucho, muchas horas, levantándolo por la noche, como él ha dicho, con esos partos y tal. Y a la vez también ha sido capaz, una persona que ha sido capaz de combinar eso con el disfrutar de la vida, con el disfrutar de los amigos, el salir. Una persona que ha sido capaz de combinar, de compaginar esas dos cosas. ¿Y tu madre? Y mi madre, pues la recuerdo siempre muy de su casa, trabajando mucho. siempre luchando mucho, como ella ha dicho, para sacar adelante a sus hijos. Siempre muy emprendedora, vamos a comprar esto, vamos a comprar, voy a montar una tienda, voy a hacer no sé qué. Y ella tenía... Siempre ella con sus muchos proyectos que ha tenido encima, siempre. Y luego, pues, también una compañera tremenda de mi padre matrimonio... para vamos a acompañarle en todas las diversiones y todo, la primera
Y vamos, era un para espectáculo. lo bueno y para lo malo. Es un patrimonio muy bien avenido. Sí. Era un espectáculo verla cómo se vestía y cómo se ponía para cualquier Nochevieja o para la feria o para cualquier cosa. Y lo guapa que está, porque Jesús, tú naciste el 25 de diciembre. 25 de diciembre. O sea, que el cumpleaños es el día de Navidad. Claro. Entonces, en este 2022 cumplirás 91 años. 91 años. 91 años. ¿Tú cómo te encuentras? Yo bien. Tú bien. Bien. ¿Sigues con ganas de tomarte? De vez en cuando se te olvida alguna Sí. cosa, pero... De vez en cuando no. Se olvidan muchas cosas. Pero, muchas cosas. pero con ganas de tomarte el cafetito con los amigos. Eso por supuesto. Eso salir, sí, ¿no? sí. Y María... Y de salir a pasear, y de, Yo les salir recuerdo de las caminar, cosas. y de... Yo les recuerdo de adulta. No, eso no era así. Y Tú le recuerdas cositas. María, ¿y tú cómo te encuentras? Yo muy mal. Tú Mi bueno, abuelo Bueno, no eso puedo te- expresar lo que yo siento. pero bueno, eso es una cosa, tú sabes, eso es una goterilla, Una María. botella, Tú tienes 86. Sí. ¿Cuándo cumples años? Yo en Navidad. ¿También en Navidad? El 22, 23 de 23 diciembre. de diciembre. No sé, 22 23 de diciembre y 25 de 25. diciembre, o sea que las Navidades 20. en vuestra casa, Una fiesta. Claro, fiesta ¿no? total, ¿no? Siempre ha sido una fiesta, siempre ha sido una Celebramos fiesta. En el casa de Roberto y en casa de mi Virginia, porque yo no lo celebro ya. Yo soy mayor. Dice, yo soy muy mayor para celebrarlo. Pero Que no la celebra ella en su casa, pero que sí viene a celebrarla a a celebrarla. nuestra casa, sí. Pues mira, yo creo que todos los días hay que celebrar la vida. Esta vida de tanto trabajo que habéis tenido los dos, de tanto esfuerzo, pero que ahora estáis, como dice, el descanso del guerrero, estáis tranquilitos. Que ya no se olvida uno del trabajo que ha pasado. Sí, señor, con vuestros hijos, como dice, ya Sí. encarrilados, con unos nietos maravillosos y que de vez en cuando algún viajecito en familia, que eso también Satisface mucho. satisface y además, ir todo de en familia, y que de sois unos juntos. cuantos, sí, ¿eh? sí. 3 hijos, 3 nietos y los abuelos. Eso es. Te ha tocado Holanda, que sepas que el próximo te toca Holanda, Sí, Jesús. seguro. Estuvimos el año antes, hace 2 o 3 años estuvimos en Bélgica En también, Bélgica otro también. Sí, sí. en Bruselas. Hemos visto algunas fotos de viajes que no os perdéis Mira, una. me llevo mi Yolanda a ver todo Brujas. Ay, qué bonito. Uno de los pueblos más bonitos de Europa, ¿eh? Bueno, se nos acaba el tiempo. Pues muy bien. Pues ¿Qué ya os está. parece? Hemos hecho Muy un bien. repasito, seguramente nos hemos dejado muchas cosas, pero esto de alguna forma, además en esta casa, en Televisión Marbella, nos sentimos muy orgullosos de que hayáis aceptado los dos, Jesús también por acompañarles, y sirva de pequeño homenaje de la gente que os tiene tanto cariño. Gracias. ¿Habéis estado cómodos? Ha sido Muy bueno, cómodo. ha sido bueno. Habéis sido muy buenos los dos. Yo no he sido tan buena. Qué Tú, bueno. tú sí que has sido muy buena. Bueno, muchísimas Bueno. gracias. Lo he hecho con todo el cariño, Sí, porque sí. así es como lo he sentido y me han dado muchas y todas muy buenas referencias sobre vosotros. No he encontrado a nadie que ni siquiera diga esto malo, con lo cual, trabajo bien hecho. Jesús, Yo no he hecho mal a nadie. tú has hecho... Sí, pero si todo el mundo te quiere, María. Jesús Alberto, Jesús Alberto. muchísimas gracias, Gracias a ti. de verdad, y espero que esto también lo guardéis de recuerdo Por supuesto. para dentro de muchos años tengáis este recuerdo de estas dos personas Claro maravillosas que han claro trabajado que sí. mucho. Muchísimas Todo- gracias. Todo lo guardamos muy Muchas con mucho gracias. cariño. Y a ti te Gracias a veo ti. todos los días. Ay, qué bonita. En televisión, todos los días. Dile a la gente cuando hablen de mí que soy más mona en persona. Tú se lo Muy dices. buena persona. ¿Qué? Yo lo sé que eres. Qué bonita, qué bonita. Muchas gracias a los dos, muy amables. Pues nada, nos tenemos que despedir. Espero que hayan disfrutado de este ratito y hasta la próxima semana.